Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del día en el momento del día en que se encuentre. Mi nombre es Oscar Uriel Espinosa Castillo, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Software de quinto semestre de Ingeniería. Y hoy, el día de hoy, voy a hablar sobre el tema de ecuaciones lineales y no lineales. En sí hay que definir qué es una ecuación en sí. En álgebra, una ecuación es aquella igualdad en la que aparecen letras con valor desconocido, a las que llamaremos incógnitas. De este modo, resolver una ecuación es encontrar el valor o valores de las incógnitas que transforman la ecuación en una identidad. O sea, que consiga que una parte sea equivalente a la otra parte. Ahora, muy bien. Teniendo esa idea en sí, las ecuaciones lineales se caracterizan por su simplicidad en las matemáticas, también por tener una relación directa entre la variable y sus coeficientes, lo que significa que si aumentamos la variable, la solución también lo hará de forma proporcional. Estas también son conocidas como ecuaciones de primer grado. Y una ecuación de lineal es 3x menos 5 igual a 10. Y al momento de que si tenemos solo una incógnita, el resultado es concretamente un número. Pero si tenemos dos incógnitas, el resultado en gráfica es igual a una recta. Y tomando esto en cuenta, como dije, la recta es la mejor manera de representarlo. Una línea recta simple y sin curvas, normal, en que cada punto nos indica una posible solución para la ecuación. También las maneras más simples de poder resolver las ecuaciones lineales son con el método de eliminación, el método de sustitución y el método gráfico. El método de eliminación este método consiste en eliminar una de las variables sumando o restando ecuaciones equivalentes. El método de sustitución. Este método consiste en despejar una de las variables en una ecuación y sustituirla con otra ecuación para obtener la solución de la variable restante. Y el último método, que es importante y que vamos a hablar más después, es el método gráfico, que es expresar la ecuación lineal. Como también dije que esta gráfica tiene que ser completamente lineal, y que cada punto representa una posible solución de esta ecuación. Bueno, cuando se trata de más de una incógnita. A diferencia de las ecuaciones lineales, las ecuaciones no lineales son más complejas, más difíciles de entender. Se caracterizan por tener una relación más compleja con sus variables y coeficientes, lo que significa que su solución no siempre es directa o proporcional. Es como imaginar una curva. Bueno, en una gráfica sería imaginarla como en una curva o que da varias vueltas, como una onda. Y a diferencia de los anteriores, no son de primer grado. Un ejemplo de esta sería 3x elevado a la 2 menos 5 igual a 10. Por lo cual en este tipo de ecuaciones se incluye tanto ecuaciones de segundo grado, ecuaciones cúbicas y las ecuaciones cuadráticas sinusoidales. El mejor método de resolver estas es por el método gráfico, el método numérico y el método analítico. El método gráfico, también como dijimos, este método consiste en representar gráficamente la ecuación no lineal como una curva, como también dije. También está el método numérico, que este método utiliza técnicas de matemáticas y computacionales para aproximar las soluciones de la ecuación no lineal. Y el método analítico, este método utiliza técnicas matemáticas avanzadas para encontrar las soluciones exactas de la ecuación no lineal, siempre que sea posible. También la manera más simple de diferenciar estas dos ecuaciones, como que quería decir con anterioridad, bueno, como se pueden dar cuenta, es mediante su gráfica, y que en una ecuación lineal la gráfica es una gráfica recta, o sea, con una línea recta y sin ningún tipo de alteración, mientras que en las segundas pueden ser tanto parábolas como conjuntos de ondas o como círculos, como puede ser. Y los ejemplos que normalmente se puede utilizar una ecuación lineal, o sea, en qué momento tú en la vida cotidiana puedes utilizar una ecuación lineal, sería, no sé, imagínate que tienes que ver el aumento entre el peso de la bolsa de naranjas y su precio. Este método, bueno, esto se puede relacionar con una ecuación lineal, ya que obviamente si sube el peso de las naranjas, estas van a costar más. Ahora bien, un ejemplo de ecuaciones no lineales, al ser estas más complejas y al no ser siempre equivalentes o proporcionales, estas pueden explicar otros fenómenos, como por ejemplo puede ser el crecimiento de una población, como por ejemplo el crecimiento como el crecimiento de una célula que constantemente hace mitosis, que en sí no es proporcional siempre, sino que es exponencial. Bueno,
Por el momento, eso sería todo de mi parte. En sí, este ejercicio o esta investigación a mí me sirve para poder diferenciar de mejor manera que es una cuestión lineal y no lineal, obviamente. Al entender esto, sé que en qué momentos, supongamos en qué ejercicios de exámenes o en qué momentos de mi carrera tenga que utilizar una ecuación lineal o tenga que utilizar una ecuación no lineal. Y esa es la lección que yo me llevo de esta lección. Muchas gracias por la atención prestada.